El espacio que se extiende ante ti parece profundo y tridimensional. Los objetos ocupan volumen y la realidad que te rodea da la sensación de tener espesor. Pero me temo que esa podría ser solo una percepción, porque en los niveles más esenciales de la física moderna, el universo comienza a comportarse de una forma inquietante, como si la profundidad no fuera una propiedad fundamental, sino una apariencia cuidadosamente construida. Entonces surge una pregunta de forma natural. ¿Y si todo lo que ocurre en 3 dimensiones pudiera describirse completamente desde una superficie? Es decir, en 2D. Pues ponte cómodo y abre tu mente, porque en este vídeo te voy a contar por qué algunos de los físicos más influyentes del último siglo sostienen que el universo podría ser holográfico, cómo nos han llevado los agujeros negros, la información y la física cuántica hasta esta idea, y qué implicaciones tiene todo esto para nuestra comprensión de la realidad. Para explicártelo con claridad, vamos a partir de tu propia experiencia. Desde que naces, el mundo se presenta como un espacio profundo en el que existe el delante y detrás, el cerca y el lejos. Bueno, pues durante siglos, esa percepción del mundo ha coincidido además con la mejor descripción científica disponible. De hecho, en 1687, Isaac Newton formalizó esta intuición al definir el espacio y el tiempo como entidades absolutas, es decir, un escenario fijo, infinito e inmutable donde ocurren los fenómenos físicos. Y ojo, durante más de 200 años, nadie tuvo razones sólidas para cuestionar seriamente esa idea, pero a comienzos del siglo XX esa certeza comenzó a resquebrajarse. En 1905, Albert Einstein publica la relatividad especial y en 1915 culmina la relatividad general, donde el espacio y el tiempo dejan de ser un fondo pasivo. Ahora el espacio puede curvarse, estirarse y comprimirse, y el tiempo transcurre a ritmos distintos según la gravedad y la velocidad. Así que aquello que parecía ser absoluto resulta ser dinámico, y la realidad ya no se desarrolla dentro del espacio-tiempo, sino que es el espacio-tiempo quien forma parte de esa realidad física. Además, mientras tanto, otra corriente aún más profunda se estaba gestando a escalas microscópicas. A partir de 1900 con Max Planck y más tarde con figuras como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger en las décadas de 1920 y 1930, la materia dejó de comportarse como algo sólido y bien definido. Los átomos ya no eran pequeñas bolitas y las partículas ya no describían trayectorias claras. En su lugar aparecieron probabilidades, funciones de onda y principios de incertidumbre. La materia perdió su solidez conceptual y, lo más desconcertante, el acto de medir empezó a importar. Porque en la física cuántica observar no es simplemente registrar lo que ocurre, sino también intervenir en el sistema. De hecho, a mediados del siglo XX, esta idea ya era imposible de ignorar. Experimentos como el de la doble rendija, propuesto originalmente por Thomas Young en 1801, pero reinterpretado en clave cuántica décadas después, mostraban que el comportamiento de la materia dependía de si era observada o no. Por tanto, la realidad, en su nivel más fundamental, no se parecía a un conjunto de objetos con propiedades bien definidas, sino una red de posibilidades que se concretaban en función de las interacciones. En consecuencia, la intuición humana, moldeada en base al mundo macroscópico, empezaba a fallar estrepitosamente. Y entonces llegaron los agujeros negros, que surgieron como soluciones matemáticas de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, y que durante mucho tiempo fueron consideradas casi como curiosidades teóricas. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, quedó claro que no eran anomalías matemáticas, sino piezas reales del cosmos. Y con ellos apareció un problema profundo. Los agujeros negros parecían marcar un límite donde las teorías físicas dejaban de ser compatibles entre sí. Y este tipo de problemas tiene algo interesante. No se resuelven simplemente aplicando una fórmula. Requieren cambiar la forma en la que piensas el problema. Y eso es algo curioso, porque muchas veces creemos que aprender matemáticas o programación consiste en memorizar métodos, cuando en realidad se trata de aprender a pensar. Por eso me gusta tanto Brilliant, una plataforma interactiva donde aprendes matemáticas, programación, ciencia de datos o inteligencia artificial resolviendo problemas paso a paso. En vez de ver a alguien explicando teoría durante media hora, te ponen directamente frente a un problema visual en pantalla. Mueves variables, pruebas ideas, te equivocas y la plataforma te va guiando con pequeñas pistas hasta que todo encaja. Por ejemplo, uno de los cursos que tienes es Algorithmic Thinking, donde aprendes a descomponer problemas complejos en pasos simples, que es básicamente la base de cómo funcionan los algoritmos y muchos sistemas de programación. Y lo interesante es que todo está diseñado para que aprendas haciendo, no simplemente escuchando. Además, los cursos están creados por profesores expertos de instituciones como el MIT, Harvard y Stanford, y están pensados tanto para niños como para adultos, literalmente desde los 10 hasta los 110 años. Así que puedes empezar desde tu nivel y avanzar a tu ritmo. La idea es simple, no se trata de memorizar fórmulas, sino de entender por qué funcionan. Y cuando entrenas esa forma de pensar, no solo aprendes matemáticas o programación, también te vuelves mejor resolviendo problemas complejos. Así que si quieres probar Brilliant, puedes aprender gratis durante 30 días completos
objetos entrando a brilliant.org/doctorfisión, escaneando el QR que aparece en pantalla o usando el enlace de la descripción. Además, Brilliant ofrece a los espectadores del canal un 20% de descuento en el plan anual Premium con acceso ilimitado a todos los cursos. Muchas gracias a Brilliant por patrocinar este vídeo. Como sabes, un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Pero lo verdaderamente importante no es su interior, sino su frontera. Es decir, el horizonte de sucesos, que es la superficie invisible que separa dos regiones del universo, el exterior, donde las leyes físicas siguen siendo accesibles, y el interior, del que no puede salir ninguna información. Bueno, pues a partir de ese límite el conocimiento se desmorona. No porque falten instrumentos, sino porque las propias leyes de la física lo impiden. De hecho, durante mucho tiempo se pensó que los agujeros negros eran objetos simples, definidos únicamente por su masa, su carga y su rotación. Pero en los años 70 esta visión empezó a cambiar de forma radical. En 1972, el físico Jacob Bekenstein planteó una idea tan extraña como revolucionaria. Los agujeros negros deben tener entropía, y la entropía en física no es otra cosa que una medida de la información contenida en un sistema. Una idea que parece sorprendente, pero lo verdaderamente inquietante vino después. Porque Bekenstein descubrió que la entropía de un agujero negro no es proporcional a su volumen, como ocurre con cualquier objeto tridimensional, sino al área de su horizonte de sucesos. Es decir, la cantidad de información que puede contener un agujero negro crece con su superficie, no con su interior. Además, poco después, en 1974, Stephen Hawking reforzó esta idea al demostrar que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten una radiación térmica, hoy conocida como radiación de Hawking, y por tanto tienen temperatura. Así que con temperatura y entropía los agujeros negros podían considerarse sistemas termodinámicos completos. Y llegados a este punto te invito a que hagas conmigo un pequeño experimento mental, porque en un universo tridimensional, según la visión clásica, la información debería escalar con el volumen. Es decir, si duplicas el tamaño de una caja, duplicas también el espacio disponible para almacenar información. Pero los agujeros negros se niegan a seguir esa regla. Parece como si el universo estuviera diciendo algo muy concreto. Lo que ocurre dentro no importa tanto como lo que ocurre en el límite. De hecho, este detalle técnico escondía una consecuencia enorme, porque si la entropía es información y la información es una magnitud física real, entonces la información no vive dentro del espacio de la forma que esperábamos, sino que lo hace asociada a superficies, a fronteras y a límites. Y justo en este punto es cuando emerge uno de los conflictos más profundos de la física moderna. Por un lado, la relatividad general describe el espacio-tiempo como una geometría continua. Por otro, la mecánica cuántica trata a la información como algo discreto, es decir, cuantizado. Así que cuando ambas teorías se encuentran en un agujero negro se produce la ruptura. Y claro, surge una pregunta esencial. ¿Qué ocurre realmente con la información de todo lo que cae en un agujero negro? Pues bienvenido a uno de los mayores problemas por resolver de la física teórica, conocido como la paradoja de la información de los agujeros negros. Bueno, pues a comienzos de los años 90, algunos físicos empezaron a sospechar que esta paradoja no exigía una nueva teoría extravagante, sino una revisión profunda de algo que dábamos por sentado, la forma en la que la información se distribuye en el espacio. En 1993, Gerard de Hoof propuso que la descripción completa de una región del espacio podía residir en su frontera, de manera análoga como toda la información de un holograma tridimensional está codificada en una superficie bidimensional. Poco después, Leonard Susskind desarrolló esta idea y la formuló de manera más precisa, bautizándola como el principio holográfico. Y si lo piensas, la propuesta era extrema, pero extraordinariamente concreta. En lugar de asumir que la información física se reparte por todo el volumen del espacio, el principio holográfico sugiere que existe un límite fundamental a la cantidad de información que puede almacenarse en una región. Ese límite está determinado por el área de su frontera, medida en unidades de Planck, y es un resultado que no surge de una analogía visual, sino directamente de la termodinámica de los agujeros negros y de la consistencia interna de la mecánica cuántica. Así que desde este punto de vista, el volumen deja de ser una propiedad fundamental del universo. Por tanto, la profundidad y el espacio tridimensional continuo pasan a interpretarse como descripciones emergentes, válidos a gran escala, pero no esenciales en el nivel más profundo de la realidad. De hecho, de manera similar a cómo la presión o la temperatura no existen a nivel de partículas individuales, sino que emergen del comportamiento colectivo, la tercera dimensión podría emerger de cómo se organiza la información en superficies bidimensionales. Pero espera, que además en este marco el universo también podría parecer un sistema codificado, no en el sentido metafórico de una simulación, sino en el sentido físico de que la información es un ingrediente primario
tan básico como la energía o la masa. Por tanto, el espacio también dejaría de ser un punto de partida. Ya no sería el escenario previo donde ocurre la física, sino una consecuencia, una construcción que emerge cuando la información se organiza de una forma específica y altamente estructurada. Y aunque esta idea pueda parecerte extrema, tiene una virtud poderosa, porque ofrece un marco consistente para resolver la paradoja de la información de los agujeros negros, preserva los principios de la mecánica cuántica y ofrece una vía coherente para reconciliar la relatividad general sin añadir entidades innecesarias ni introducir suposiciones gratuitas. Ahora bien, ¿estás dispuesto a pensar en una posibilidad tan incómoda como que la profundidad del universo no sea algo fundamental, sino el resultado emergente de una realidad que, en su nivel más básico, se escribe en sus fronteras? Pues aquí es donde la historia da un giro todavía más interesante, porque el principio holográfico no se quedó en una intuición sugerente, sino que, a finales del siglo XX, empezó a cristalizar en una formulación matemática extremadamente precisa y sorprendentemente robusta. En 1997, el físico argentino Juan Maldacena propuso una correspondencia que hoy se considera uno de los pilares de la física teórica contemporánea, la llamada correspondencia ADS-CFT. Su afirmación central es tan radical como concreta, porque establece que ciertos universos con gravedad, descrito por teorías de la relatividad general en espacios curvos, son matemáticamente equivalentes a teorías cuánticas sin gravedad definidas en una dimensión menos sobre una frontera. Es decir, existe una identidad exacta entre un mundo donde hay volumen, curvatura y gravedad y otro donde no existe ningún espacio tridimensional dinámico ni fuerza gravitatoria, sino únicamente campos cuánticos interactuando sobre una superficie. Pero ojo, porque no se trata de una analogía aproximada ni de un truco conceptual. La clave está en que ambas descripciones producen exactamente los mismos resultados físicos. Y aquí quiero detenerme un momento para que te prepares, porque lo siguiente que te voy a contar va muy en contra de la intuición. Resulta que para esta equivalencia propuesta por Maldacena, la gravedad no figura como una interacción fundamental, sino que surge como un fenómeno emergente, es decir, una consecuencia colectiva del comportamiento cuántico de un conjunto de grados de libertad que viven en la frontera, organizados de una forma extremadamente específica. Así que en este marco la gravedad empieza a parecerse menos a una fuerza básica del universo y más a un efecto macroscópico, comparable a cómo la elasticidad emerge del comportamiento de átomos individuales o cómo la presión y la temperatura aparecen solo cuando consideramos grandes conjuntos de partículas. Pero claro, entonces surge una pregunta inevitable y mucho más profunda. Si ni la gravedad ni la geometría son fundamentales, ¿qué es exactamente lo que construye el espacio en sí mismo? Pues la respuesta, que empezó a tomar forma con claridad a partir del año 2000, fue inesperada incluso para muchos físicos teóricos. Te estoy hablando del entrelazamiento cuántico. En mecánica cuántica, el entrelazamiento describe un tipo de correlación muy especial entre sistemas físicos. No se trata de una simple influencia a distancia, sino de algo más profundo. De hecho, dos sistemas entrelazados no pueden describirse por separado porque, en cierto sentido, forman un único sistema cuántico incluso aunque estén muy lejos, según la geometría clásica. Una analogía que te puede resultar útil para entenderlo es pensar en dos caras de la misma moneda. Puedes separarlas físicamente, pero ninguna tiene sentido completo sin la otra. En el mundo cuántico, el entrelazamiento funciona de forma parecida, aunque con consecuencias mucho más profundas. En concreto, estas correlaciones no necesitan que el espacio exista previamente, ni dependen de una distancia definida de antemano. De hecho, el entrelazamiento es más fundamental que el propio espacio, como si las conexiones cuánticas fueran anteriores a la geometría. Bueno, pues en 2006 los físicos Shinsei Ryu y Tadashi Takayanagi dieron un paso decisivo al descubrir una relación matemática precisa entre el espacio-tiempo con gravedad y el entrelazamiento cuántico. Lo que demostraron fue que el área de ciertas superficies geométricas en un espacio con gravedad corresponde exactamente a la cantidad de entrelazamiento cuántico entre esas regiones definida en una dimensión menos sin gravedad. Dicho de manera sencilla, la forma y el tamaño del espacio están directamente relacionados con cuánta información cuántica está entrelazada. Y la geometría no es algo independiente que exista por sí sola, sino que está codificada en esas correlaciones. Esta idea se volvió más clara en 2010 cuando el físico Mark van Ramsdonk mostró que, si se reduce gradualmente el entrelazamiento cuántico entre distintas regiones, el espacio-tiempo empieza a cambiar. Primero se deforma, luego se estira y finalmente se fragmenta. Y cuando el entrelazamiento desaparece por completo, el espacio deja de existir como una estructura continua. Como consecuencia, la distancia deja de ser un concepto fundamental. Es decir, dos regiones no están cerca porque ocupen posiciones próximas en un espacio previo, sino porque comparten muchas correlaciones cuánticas. Vale, pues esta forma de pensar alcanzó uno de sus momentos más provocadores en 2013, cuando Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron la conjetura conocida como ER igual a EPR. Según esta idea, los agujeros de gusano, que en relatividad general aparecen como túneles en el espacio-tiempo, podrían ser la manifestación geométrica del entrelazamiento cuántico entre sistemas muy alejados. De hecho, no serían dos fenómenos distintos
distintos, sino dos maneras matemáticamente equivalentes de describir la misma realidad física. Así que el mensaje final con el que quiero que te quedes empieza a perfilarse con claridad. Según esta descripción, el espacio no sería el tejido fundamental del cosmos, sino un efecto emergente nacido de cómo se correlaciona la información cuántica. Además, la geometría surgiría del entrelazamiento y la gravedad podría ser simplemente la huella macroscópica de esa arquitectura invisible. Por tanto, ahora la pregunta que deberías hacerte no es dónde están las cosas, sino qué es lo que, en el nivel más profundo, las mantiene unidas. Porque si el espacio, la gravedad y la geometría pueden emerger del entrelazamiento cuántico, entonces la idea de un universo holográfico deja de ser una metáfora sugerente y pasa a convertirse en una posibilidad física real profundamente arraigada en nuestras mejores teorías. Un universo donde la profundidad no es fundamental, el volumen no es el punto de partida, y lo que percibimos como espacio tridimensional podría ser la manifestación coherente de información organizada en niveles más básicos. Una realidad que se sostiene sobre relaciones y que no coincide con nuestra experiencia cotidiana. Pero lejos de restarle belleza al universo, en mi opinión, esta idea lo hace aún más fascinante, porque nos muestra que la naturaleza no tiene por qué ajustarse a nuestra intuición y que muchas veces las descripciones más contraintuitivas resultan ser también las más elegantes y coherentes. De hecho, si te das cuenta, la historia de la física nos lo ha demostrado una y otra vez. Cada vez que creemos haber llegado al fondo de la realidad, aparece una capa más profunda y sutil que desafía nuestra forma de pensar. Y es precisamente esa tensión entre lo que percibimos y lo que descubrimos lo que ha impulsado el conocimiento humano durante siglos. Y quizás lo más inquietante y también lo más hermoso sea que si el universo es holográfico, entonces nosotros no estamos observando desde fuera. Somos parte de esa estructura, parte de ese entramado de información que, al organizarse de cierta manera, da lugar a estrellas, galaxias y también a la propia conciencia que se pregunta por su origen. Porque si, como te pedí al principio del vídeo, has abierto tu mente, puede que al final comprender el universo no consista en encontrar el lugar exacto que ocupamos en el espacio, sino en entender las conexiones invisibles que nos mantienen unidos a todo lo demás. Antes de irme, me gustaría recomendarte dos vídeos que te van a encantar. Uno es la estructura a gran escala del universo y el otro más allá del horizonte de eventos. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo y si es así nos vemos la semana que viene con mucha más ciencia.